A lo largo de los siglos, la versión más larga de los cuchillos, las espadas, se han convertido en la mejor opción para el campo de batalla y muchas tienen una reputación temible. No era raro que se creara un diseño o se alterara una herramienta para maximizar la destrucción contra las defensas de la época como el escudo o la armadura. La eficacia de una espada cambiaba con los tiempos y no era inmune a las modas. Las diferentes partes del mundo tenían su propia visión de lo que era mejor para las tácticas utilizadas en sus respectivos países. Pero el objetivo siempre fue el mismo: infligir el mayor daño posible al enemigo. Y yo soy el documentalista. Y esto es las 5 espadas más famosas y mortales de la historia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 5. Espada de Napoleón. En 1799, Napoleón Bonaparte se convirtió en el líder militar y político de Francia tras dar un golpe de estado. 5 años después, el Senado francés le proclamó emperador. En la primera década del siglo XIX, Napoleón y el Imperio francés se vieron envueltos en conflictos y guerras con todas las grandes potencias europeas. Los historiadores consideran a Napoleón como un genio militar y un hombre que hizo grandes contribuciones al arte operacional de la guerra. En el campo de batalla, Napoleón llevaba una pistola y una espada. Poseía una gran colección de armas y artillería. Sus armas eran únicas e incluían los mejores materiales. En el verano del 2007, una espada con incrustaciones de oro que perteneció a Napoleón se subastó en Francia por más de $6.4 millones. La espada fue utilizada por Napoleón en la batalla. A principios del siglo XIX, Napoleón regaló el arma a su hermano como regalo de bodas. La espada pasó de generación en generación, sin abandonar nunca la familia Bonaparte. En 1978, la espada fue declarada Tesoro Nacional en Francia, y el ganador de la subasta no fue identificado. Número 4. La Espada de la Misericordia. La Espada de la Misericordia es una famosa arma que perteneció a Eduardo el Confesor. Eduardo el Confesor fue uno de los últimos reyes anglosajones de Inglaterra antes de la conquista normanda de 1066. La Espada de la Misericordia tiene una hoja peculiar y cuadrada. En 1236, el arma recibió el nombre de curtana y, desde entonces, se utiliza en las ceremonias reales. En la antigüedad era un privilegio llevar esta espada ante el rey. Se consideraba un gesto misericordioso. Se desconoce la historia que rodea la rotura del arma, pero la historia mitológica indica que la punta fue rota por un ángel para evitar un asesinato injusto. La Espada de la Misericordia forma parte de las joyas de la corona del Reino Unido y es una de las 5 únicas espadas utilizadas durante la coronación del monarca británico. El arma es rara y es una de las pocas espadas que sobrevivieron al reinado de Oliver Cromwell. Cromwell es conocido por ordenar la fundición de artefactos antiguos para obtener chatarra de oro y metal. Durante la coronación británica, la Espada de la Misericordia se empuña cuando el monarca otorga el título de caballero al receptor del honor. Número 3. Zulfikar. Zulfikar es la antigua espada del líder islámico Ali. Ali era primo y yerno del profeta Mahoma. Gobernó el califato islámico del 656 al 661.
Según algunos relatos históricos, Mahoma entregó Zulfikar a Ali en una batalla de Uhud. Mahoma admiraba el poder y la fuerza de Ali en el campo de batalla y quiso regalarle una preciada arma. La espada es un símbolo de la fe islámica y es admirada por millones de personas. El Zulfikar es una cimitarra, que se refiere a una espada de Asia Occidental o del sur con una hoja curva. Se dice que Ali utilizó la espada en la batalla de la Trinchera, que es un famoso intento de asedio a la ciudad de Medina. Número 2. Honjo Masamune. Masamune fue un espadachín japonés que está considerado como uno de los mejores metalistas del mundo. Se desconocen las fechas exactas de la vida de Masamune, pero se cree que trabajó entre el 1288 y el 1328. Las armas de Masamune han alcanzado un estatus legendario a lo largo de los siglos. Creó espadas como tachi y dagas. Las espadas de Masamune tienen una gran reputación de belleza y calidad superiores. Rara vez firmaba sus obras, por lo que puede ser difícil identificar positivamente todas sus armas. La más famosa de todas las espadas Masamune se llama Honjo Masamune. Es tan importante porque representaba el shogunato durante el periodo Edo de Japón. La espada pasó de un shogun a otro durante generaciones. En 1939, el arma fue nombrada Tesoro Nacional en Japón, pero permaneció en Rama-ki de la familia Tokugawa. El último propietario conocido de Honjo Masamune fue Tokugawa Ieyasu. Al parecer, Tokugawa Ieyasu entregó el arma y otras 14 espadas a una comisaría de Mejiro, en Japón, en diciembre de 1945. Poco después, en enero de 1946, la policía de Mejiro entregó las espadas al sargento Colby Bymore, séptimo de caballería de Estados Unidos. Desde entonces, el Honjo Masamune ha desaparecido y el paradero de la espada sigue siendo un misterio. El Honjo Masamune es uno de los artefactos históricos más importantes que desaparecieron al final de la Segunda Guerra Mundial. Si has llegado hasta aquí, es porque seguramente te gustan las herramientas con filo. Si es así, entonces te recomiendo uno de los mejores canales de YouTube sobre herramientas afiladas: Ovidio Calvet. Encontrarás un link para suscribirte en la descripción y en el primer comentario de este video. Continuamos. Número 1. Joeus. Carlomagno es un hombre que nació hacia el año 742. Es uno de los mayores gobernantes de la historia del mundo y se convirtió en rey de los francos en 768. En el año 800 fue nombrado emperador de los romanos, cargo que mantuvo durante el resto de su vida. En el Sacro Imperio Romano se le conocía como Carlos I y fue el primer emperador del Sacro Imperio Romano. Durante la vida de Carlomagno, expandió el reinado franco hasta convertirlo en un imperio que abarcaba gran parte de Europa occidental y central. Carlomagno es considerado el padre fundador de las monarquías francesa y alemana, así como el padre de Europa. Joeus es el nombre de la espada personal de Carlomagno. Hoy en día, hay dos espadas atribuidas a Joeus. Una es un sable que se conserva en la Weltliche Schatzkammer de Viena, mientras que la otra se encuentra en el Louvre de Francia. La hoja expuesta en el Louvre afirma estar parcialmente construida a partir de la espada original de Carlomagno. La espada está conformada por piezas de diferentes siglos, por lo que puede ser difícil identificar positivamente el arma como Joeus. La empuñadura de la espada indica una fecha de fabricación cercana a la época de Carlomagno. El pomo de oro, muy esculpido, está hecho en dos mitades, y la larga empuñadura de oro estuvo decorada con diamantes.
La espada de Carlomagno aparece en muchas leyendas y documentos históricos. La mitología de Bulfings describe a Carlomagno utilizando la Joeus para decapitar al comandante sarraceno Corsubl, así como para armar a su enemigo Ogier el danés. Después de la muerte de Carlomagno, se dice que la espada quedó en manos de la Basílica de San Dionisio y que más tarde fue llevada al Louvre tras ser portada en una procesión de coronación de los reyes franceses. Y yo soy el documentalista y esto fue las 5 espadas más famosas y mortales de la historia.